Hola, hola, ¿quién les habla? María Los Ángeles Andrade, estudiante de primer año de Medicina, sección 12, de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de un tema que pocos conocen, pero que es importante adquirir conocimiento de ello. Esto es la depresión. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la depresión del adulto mayor. Ok, para dar comienzo a ello, primero debemos saber qué es la depresión. La depresión tiene su origen del latín depressio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento. La depresión es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno de estado de ánimo transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas o acontecimientos de la vida cotidiana. Los trastornos depresivos suelen ser de menor a mayor grado, acompañados de ansiedad. El origen de la depresión es multifactorial. En su aparición influyen factores biológicos, genéticos y psicosociales. La psiconeuroinmunología plantea un puente entre los enfoques estrictamente biológicos y psicológicos. La depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Ahora bien, vamos a describir cuáles son las causas que ocasionan este tipo de problemas. Hay muchos factores que influyen en que una persona se deprima. La depresión se produce generalmente por la determinación de unos determinados factores. Factores biológicos, como lo son los cambios hormonales, alteraciones en los neurotransmisores cerebrales como la serotonina, dopamina y la noradrenalina, y componentes genéticos. Factores psicosociales, como son las circunstancias estresantes ante la vida afectiva, laboral o de relación, y factores de personalidad, como lo son especialmente los mecanismos de defensa psicológica. Todos estos factores pueden determinar si una persona se deprime o no. Cabe destacar que estar triste no es lo mismo que estar deprimido. La tristeza sí es un síntoma de la depresión, pero no quiere decir que te encuentres en este estado. Por tal razón, vamos a conocer los síntomas de la depresión para poder determinar si una persona se encuentra en este estado y obviamente así poder ayudarla con los especialistas requeridos. Los síntomas de la depresión incluyen estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito o disminución del apetito, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, sentimientos de desesperanza y abandono, pensamientos repetitivos de muerte o de suicidio, e incluso eh, retiramiento de las actividades cotidianas de la vida e incluso la actividad sexual. Tipos de depresión. Los principales tipos de depresión son el trastorno depresivo mayor, el trastorno distímico, el trastorno ciclotímico, el trastorno afectivo estacional y la depresión bipolar. El trastorno depresivo mayor, el distímico y ciclotímico son las formas más comunes de depresión. El trastorno distímico y ciclotímico son más crónicos, con una tristeza persistente durante al menos 2 años. El trastorno afectivo estacional tiene los mismos síntomas que el trastorno depresivo mayor. En lo que difiere es que se produce en una época del año que suele ser el invierno, mientras que la depresión bipolar es una fase que se desarrolla en verano. Aunque aquí en Venezuela no es muy común esa parte, solamente que en estos tipos de depresión suelen estar asociados de acuerdo a los factores de personalidad que hablamos al principio, como eran los mecanismos psicológicos relacionados a la defensa, o también los factores relacionados con la vida cotidiana, el estrés, en la vida laboral, en la vida de familia, entre otros.
En este momento sí vamos a entrar en tema con lo que es la depresión en el adulto mayor. La depresión es un padecimiento frecuente en los adultos mayores a nivel mundial. Es importante determinar los factores asociados a este padecimiento para desarrollar estrategias efectivas en la atención integral de los adultos mayores. La población adulta mayor comprende de los 65 años o más. Sin embargo, es uno de los grupos de mayor riesgo de problemas de depresión, tanto por el proceso de envejecimiento como los factores psicológicos, sociales y económicos, así como también los distintos problemas que afecta el país actualmente. Los estados depresivos constituyen uno de los síndromes psiquiátricos más frecuentes entre la población geriátrica, siendo un importante problema de salud pública, ya que, entre otros factores, aumentan con la edad. Datos y cifras de la depresión en el mundo. La depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Hay tratamientos eficaces para la depresión. Por estos datos sumamente importantes es que hay que tener en cuenta que la salud mental también hay que cuidarla, porque en el peor de los casos, como lo mencioné anteriormente, puede traer consecuencias difíciles. La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento. En una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada en mayo del 2013, se abogó por una respuesta integral y coordinada de los países al problema de los trastornos mentales. Estudios recientes sobre la depresión en el adulto mayor en Venezuela. Con respecto a la autonomía del adulto mayor, al igual que lo hallado por algunos autores, varios estudios encontraron que la mayor prevalencia de riesgo de depresión estuvo asociada por la dependencia de parte del adulto mayor para realizar las actividades diarias. Situación que parece clara, teniendo en cuenta que la incapacidad en la realización de actividades, la condición de dependencia, la pérdida de control, la sensación de vulnerabilidad y el sentimiento de ser una carga para el otro generan malestar y frustración en el adulto mayor. Se ha observado que la pérdida de las capacidades de la vida diaria ocurre en un orden jerárquico. La depresión ha tenido un impacto considerable en Venezuela en los últimos años. El suicidio es una importante causa de muerte en Venezuela y las tasas aumentan en hombres mayores de 75 años. Después de los 85 años, las tasas son 5 veces más altas que la población general y el consumo de alcohol eleva aún más el riesgo. Un riesgo elevado también se asoció con trastorno depresivo menor, trastorno distímico, trastorno psicótico, trastorno depresivo mayor de un solo episodio y trastorno de ansiedad. Se resumen factores de riesgo y protectores considerables. Factores psicosociales asociados a la depresión en el adulto mayor. A continuación, vamos a describir los factores psicosociales más importantes. Factores demográficos. La gran mayoría de estudios reporta que la proporción de depresión es más alta en mujeres que en hombres. Las viudas, ancianos aislados, pobres, institucionalizados y sometidos a estrés presentan depresión más frecuentemente. La prevalencia es mayor en el área rural que en la urbana. Factores biológicos. Los factores biológicos se clasifican en enfermedades orgánicas, deterioros funcionales, deterioros cognitivos y en el insomnio. Las enfermedades orgánicas han sido relacionadas con la depresión en el adulto mayor por características propias que tienen mayor relación. Se han encontrado patrones de morbilidad más frecuentes en adultos mayores, por ejemplo, enfermedades cardiometabólicas, neuropsiquiátricas y enfermedades cerebrovasculares son las que se asocian a mayor relevancia a tener depresión. Deterioros funcionales. La limitación funcional en los adultos mayores está relacionada con depresión y sentimientos de inutilidad. Un estudio en Venezuela
encontró asociación entre síntomas depresivos y alteraciones en la marcha. La fragilidad en adultos mayores se entiende como pérdida de energía, masa, fuerza muscular, reserva fisiológica disminuida e intolerancia al ejercicio. Deterioros cognitivos. La depresión y su relación con el deterioro cognitivo tiene amplia evidencia científica. La depresión puede ser un signo de demencia incipiente y algunos pacientes con depresión permanecen sin síntomas mientras no tienen demencia. Esto es algo en lo que se le relaciona también como enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Insomnio. Como la demencia, el insomnio está relacionado con la depresión, pero puede ser un factor o un efecto. El estudio multicéntrico IMPACT encontró que los pacientes con insomnio tenían mayor probabilidad de tener depresión y mayor persistencia a la enfermedad. ¿Ok? Ya una vez que hablamos de cada uno de los puntos que corresponden a los factores biológicos, vamos a hablar sobre los factores sociales. El aislamiento es un factor importante asociado con la depresión en el adulto mayor, ya que puede por sí mismo provocar depresión o agravarla. Puede además influir de manera negativa en el estado de salud y en la calidad de vida. La depresión es más frecuente en situación de riesgo social y con baja condición socioeconómica. Cabe destacar que cada uno de estos puntos influyen en la ideación suicida. Y por último, y no menos importante, los factores económicos. Es evidente que la situación económica influye en el estado de ánimo de las personas. Es más probable que la persona con bajos ingresos económicos se encuentre triste. Se aplica a todas las edades. Las circunstancias económicas pueden ser importantes para determinar la satisfacción y el estado de ánimo de la vida. No solo por la situación objetiva, sino también por su interpretación subjetiva. Esto quiere decir que una mejor o baja calidad de vida puede afectar a una persona, dependiendo a cómo tome la situación. Factores contribuyentes y prevención. La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas, como el desempleo, luto, traumatismos psicológicos, tienen más probabilidades de sufrir depresión. A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción social y empeorar la situación vital de la persona afectada. Hay relaciones entre la depresión y la salud física. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión y viceversa. Tratamiento y diagnóstico. Hay tratamientos eficaces para la depresión moderada y grave. Los profesionales sanitarios pueden ofrecer tratamientos psicológicos como la activación conductual, la terapia cognitiva y la psicoterapia, o medicamentos antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Los profesionales sanitarios deben tener presente los posibles efectos adversos de los antidepresivos. Entre los diferentes tratamientos psicológicos a tener en cuenta se encuentran los tratamientos psicológicos individuales o en grupo. Hay que tener en cuenta que esto que acabo de mencionar, que acabo de explicar, que acabo de hablar, no es exactamente el tratamiento que se otorga a una persona con depresión. Para eso están los especialistas que al ver la persona, al examinarla, puede determinar qué hacer con ella y qué tratamiento puede otorgarle. Por esta razón, no se pueden guiar por lo que estoy diciendo o por simples páginas de internet, por decirlo de esa manera, sino que esto es el tratamiento común que normalmente suelen otorgar a personas con depresión. Con este tema trato de dar un mensaje, que es hacer visible lo invisible. Así como le damos importancia a la salud física, también tenemos que darle importancia a la salud mental. Por tal razón, si conocen a una persona que presenta uno de estos síntomas, ayudémosla. No la juzguemos porque no sabemos por lo que está pasando, no sabemos lo que siente. Simplemente ayudémosla. Como lo dije al principio,
en uno de los puntos claves de este tema. Uno de los factores que ayudan a controlar la depresión es el apoyo de la familia y los amigos. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad.